En el vídeo precedente os pregunté qué nos indicaban las 8 reglas diagnósticas cuando éstas se cumplían, que se supone que lo deberíamos tener todos clarísimo, porque todos los hemos estudiado. Bien, mi respuesta en una sola frase es: las 8 reglas diagnósticas, cuando un síntoma las cumple, nos indican si hay un vacío, una plenitud, un estancamiento o un adelanto de yin o de yang en una zona determinada del cuerpo. A nivel general, normalmente las 8 reglas se cumplen. Por ejemplo, podemos tener un vacío de yang o un vacío de yin o un estancamiento de yang, aunque a veces tengamos cuadros mixtos y entonces es una de las posibilidades de que no se cumplan. Bien, en todo caso, demos por supuesto que a nivel general normalmente se cumplen. No obstante, a nivel local no es así. Un síntoma puede seguir o puede no seguir las 8 reglas de diagnóstico. Puedes tener una plenitud de yang en la cabeza y un vacío de yang en el tórax. Por cierto que los síntomas de una plenitud de yang en la cabeza quizá los tengáis claros, pero no estoy tan segura, porque yo no los tenía, que tengamos claro cómo se manifiesta un vacío de yang en el tórax. Cuando las 8 reglas se cumplen y dan como resultado distintos diagnósticos en diferentes partes del cuerpo, dan lugar a lo que yo he denominado las patologías compartimentales. Y me lo he inventado yo porque no está en ningún sitio. Que significa que hay una dificultad de paso de yin o de yang, o un enlentecimiento de dicho paso, o una aceleración, que es algo que está mucho menos claro, de un segmento al otro del cuerpo. Y el tratamiento preciso de estos desajustes son lo que Shakespeare denomina los puntos barrera. Que he hecho una recopilación de los puntos que ya tenéis, de cuáles de ellos son los que facilitan el flujo de yin y yang entre una zona y otra. Bien, ahora podemos continuar con la disciplina que nos ocupa en este vídeo. Y normalmente hacia el final del interrogatorio es cuando pregunto los criterios de Zhang Fu. Lo que me falta por saber de los criterios de Zhang Fu. Y por eso os he dejado en amarillo las preguntas que valdría la pena no perderse de cada uno de ellos, porque el resto, si hemos hecho bien las cosas, probablemente ya han surgido las respuestas a si esto está o no está. En estas diapositivas que os pongo y que os dejo para que vayáis haciendo pantallazos, porque no voy a explicar todo esto, porque sería hablar de los síndromes de los Zhang Fu y los conocéis bien, lo que yo he intentado es hacer un ejercicio de delimitar cuáles son los síntomas que pertenecen a cada uno de los cuadros, de una forma menos miscible, menos mezclada de lo que me acostumbro a encontrar en los textos básicos de acupuntura. Os dejo un poquito más de música para que podáis hacer pantallazos de lo que queráis y vamos a continuar. Y normalmente, tras haber finalizado toda la parte del interrogatorio, entonces es cuando miro la lengua y los pulsos. Y no me lo permito hasta entonces porque estoy segura de que me condicionaría. No lo preguntaría todo exactamente igual, estaría condicionada. Y a menudo encuentras en los pulsos y en la lengua lo que esperas encontrar, pero en ocasiones te sorprende. Y está bien que sea así. Ambos expresan un momento determinado en el paciente. Pensad que un cuadro que empezó de una forma y acaba de otra puede contener muchas cosas dentro
y son contradictorias en la lengua y en los pulsos. Por tanto, lo que te encuentras en la lengua y sobre todo en los pulsos es el momento actual. Y yo, que soy muy ordenadita, me hice toda una estructura de diagnóstico diferencial de lo que podía encontrar en la lengua de forma muy esquemática, y también lo hice con los pulsos. En el caso de los pulsos, siguiendo un esquema que creo atribuir, pero lo digo de memoria, a Jean-Marc Espy sobre los pulsos en el tiempo, es decir, la frecuencia, en el espacio, es decir, si se ubican superficiales, profundos, y en la cualidad hombre, que es la textura del pulso. Y además me tomé la molestia en los pulsos porque era un caos según donde consultabas. He hecho una especie de síntesis esquematizada de bastantes fuentes y además he añadido cómo se traducen en sus diferentes modalidades que he encontrado en inglés y en francés, a las cuales, para poder adjudicarlos, he tenido que ver cada uno de los textos cómo describía el pulso. Y aunque estos esquemas que me hice son mucho más concisos, por supuesto, que los puntos de acupuntura, como son muy cómodos para consultar, les he puesto una portada mona y os los ofrezco colgados en la web si los queréis, para que tengáis la consulta fácil, cómoda y rápida. Acceded al link que tenéis en la descripción de este vídeo. Está puesto para que podáis descargaroslo con mucha facilidad. Y bien, con esta historia clínica tan exhaustiva que habéis realizado, no se nos debería pasar nada. Porque seguir una cierta sistemática nos permite, sin descuidar ningún dato de interés, obtener también toda la información con el mínimo tiempo y preguntas posibles. Porque yo no sé vosotros, pero mi energía y mi capacidad de concentración tienen un límite. Y si lo hacéis con eficiencia, en la mayor parte de los casos puedes tener toda la información de un paciente, por compleja que sea, su clínica y su biografía, en una hora. Ahora bien, ¿qué me obligo a hacer yo con la ficha del paciente? Pues toda una secuencia de disciplinas, porque es una disciplina. Lo primero, poner los diagnósticos de lo que realmente tengo claro que tiene. Como habéis preguntado desde cuándo son todos los síntomas, deberíais estar en condiciones de poner de forma muy esquemática, en primer lugar, cuáles son los diagnósticos de Zhang Fu. En segundo lugar, cuáles aparecen primero, cuáles aparecen después, y yo lo pongo con flechas, cuáles de ellos contribuyen a generar los siguientes, o cuáles de los siguientes realimentan los que estaban al principio. Y de ser así, la flecha no la pongo unidireccional, sino bidireccional. Pero de izquierda a derecha pongo cronológicamente lo que ha ido apareciendo en el tiempo como diagnósticos del paciente. Porque esto te permite ver la estructura de cómo se ha formado algo. Independientemente de que luego los pulsos, que es en mi opinión la información que te dan los pulsos, que es muy valiosa, qué es lo que predomina en este momento preciso y por tanto a qué le deberías dar prioridad dentro de todo el cuadro. En otras palabras, si empezar tratando la raíz o la cima. Después de haber puesto los diagnósticos de Zhang Fu, que casi siempre los hay, no siempre los hay, pero si los hay que ponerlos, porque tengamos en cuenta que las posibilidades terapéuticas son muchas más. Yo muchas veces acabaré haciendo un solo punto y no tendré en cuenta los Zhang Fu. Pero tengo que saber cuál es el cuadro de base de mi paciente, porque son unos mínimos con los que in extremis puedo trabajar. Me permiten tener una idea global de su situación energética y además, en tercer lugar, me permite comunicarme con otros terapeutas en un lenguaje común, porque la acupuntura es muy amplia, pero tenemos que tener un terreno común en el cual nos comuniquemos. Debemos poder decirnos, pues mira, tengo un paciente con este y este cuadro, cuyo motivo de consulta es aquello, y a mí lo que no me cuadra, lo que no acabo de entender es A, B o C. Otra de las cosas que me obligo a poner en una ficha es si hay criterios que permitan suponer la alteración de alguno de los meridianos extraordinarios. Porque cuando esto es así, esta alteración normalmente
estará condicionando el estado de sujeto y su clínica a lo largo de toda la vida. Y es fundamental. En mi experiencia clínica, entre un 30-40% de los pacientes como mínimo tienen criterios de alteración de los extraordinarios. Lo cual significa que toda la lista de reproducción de extraordinarios y además toda la información de la que ya disponéis en mi web sobre los puntos de acupuntura y sus indicaciones clínicas os permiten cruzar datos para acercaros mucho a un tratamiento con punto único. Y para poner todos estos diagnósticos, tanto los de los Zang Fu como de los extraordinarios, como otras opciones diagnósticas, habrá algunos síntomas muy fáciles que serán patognomónicos. Yo qué sé, ¿tiene aftas en la punta de la lengua? Pues mira, ha tenido o un vacío de yin de corazón o un fuego de corazón en el momento en que los tuvo. Pero habrá otros cuadros como insomnio, con un diagnóstico diferencial tan amplio que lo tendréis que dejar ahí. Y muchas veces hasta el final no podréis colocarlo, adscribirlo o pensar que forma parte de los cuadros A, B o C. Y casi al final es cuando trato de comprender qué lugar ocupa el motivo de consulta dentro del cuadro general de diagnóstico. Hay algunas consideraciones sobre la elección y seguimiento del tratamiento que me gustaría realizar aquí. Para empezar, definir los objetivos finales a conseguir con este paciente. ¿Qué quiero tratar? ¿En qué orden? ¿Qué me parece más prioritario? Y en este sentido, a veces puedes seguir el motivo de la queja. Imaginaos que una persona os viene porque quiere dejar de fumar, pero luego os encontráis que tiene una ansiedad brutal. Bueno, si no tratas la ansiedad primero, lo otro es una compensación. Por tanto, a veces hay que cambiar el orden. Valorar el estado global del paciente, si predomina el vacío o la plenitud, porque si tenéis un cuadro de plenitud que es generada por un vacío, como no tratáis el vacío, no haréis nada, por decir poco. Y para mí, la guía más fidedigna que me he encontrado del momento del paciente es cómo están sus pulsos. Es decir, puedes encontrar un paciente con un vacío de yin que genera un escape de yang a lo alto. Los pulsos son fuertes, son potentes, tienen raíz. Entonces, a lo mejor puedes empezar dispersando. Pero son débiles, entonces cuidado. 1 o 2 puntos máximo y esperar. El tercer paso será decidir en qué orden vas a abordar cada una de sus fases. Es decir, yo para cada sesión decido el objetivo de esa visita, valoro los mejores puntos para obtener dicho objetivo y además no insistir en lo que ya se ha resuelto, sino más bien seguir con el guión que te has marcado al principio. Y para saber cómo vas, debes valorar la respuesta a cada sesión de un modo cuantificable que sea específico, es decir, revisando los síntomas del diagnóstico correspondientes. Por eso me parece muy importante tener la historia escrita clara con el mínimo de palabras posibles. Y si en una visita determinada he tratado un vacío de Xue de hígado, valoro repreguntando por los síntomas con los que el paciente los presentaba, ya fueran unas reglas escasas, unas contracturas y calambres musculares, etc. Y además, hasta cierto punto, teniendo en cuenta la cronicidad y la importancia de los síntomas para valorar el resultado de forma adecuada. En este sentido, no es infrecuente que le diga al paciente: después de esta visita le preguntaré cómo están sus contracturas, su insomnio, sus sofocos, etc. Y como las escalas de dolor o de síntomas, por motivos que ahora no pasaré a enumerar, me parecen demenciales, porque, por ejemplo, algunas de ellas valoran el dolor de 0 a lo máximo que pueda usted soportar, que es un valor que considero que es desconocido, afortunadamente, para la mayor parte de nosotros, y además es un valor inútil porque no te sirve comparar el dolor máximo de una persona con el de otra. Lo que hago es decirle al paciente: mire, le digo yo que su dolor de cabeza, teniendo en cuenta la frecuencia y la intensidad,
tiene un protagonismo 10 en su vida ahora. Es el primer día. No porque sea mucho ni poco, es decir, podría subir a 15 o a 20 probablemente, pero vamos a decir que es 10. Y a partir de aquí le pregunto al paciente qué porcentaje queda de ese dolor que tenía. ¿Qué porcentaje le queda del protagonismo que tenía ese síntoma cuando nos conocimos? Y entonces sé dónde estoy, tanto si ha mejorado como si ha empeorado. Pero si le queda un 20% de un síntoma después de una sola sesión, pensaré que es un muy buen resultado. Y en general, solo considero que es un buen resultado a partir de una disminución de un 30% de un síntoma determinado. Esta es mi valoración así en general, por si os sirve. Y en medio de todo esto, pararse y replantearse el diagnóstico si el paciente no mejora cuando has realizado tus opciones o llevas bastantes hechas de las mismas, o si deja de mejorar. En penúltimo lugar, hay que adecuar el ritmo de sesiones en función de la respuesta. No es lo mismo la urgencia de un primer tratamiento cuando la persona está sufriendo mucho que cuando está mucho mejor y tienes que permitir que el organismo vaya incorporando los cambios y no hay tanta urgencia para tratar. Por tanto, a menudo empiezo tratando una vez por semana, pero cuando la persona está bastante mejor, espacio las sesiones a cada 15 días, a cada mes, cada 2 meses y doy altas. Me parece muy importante darle el alta a un paciente. Es una forma de decirle que puede contar con sus propios medios. Es una forma de no esclavizarlo. Y cuando hay pacientes que lo han pasado muy mal y de alguna manera no querrían destetarse, les digo, no se preocupe, que yo soy una baranda, que estoy aquí. Si se vuelve a torcer el pie, puede volver a cogerla, pero no pida visita y haga su vida. Y acostúmbrese a que tendrá días que puede estar un poco mejor, un poco peor, pero verá cómo recupera su propio equilibrio. Y para finalizar, hay una cosa que hago hace un tiempo en pacientes a los que he tratado durante mucho tiempo, a lo mejor en distintas ocasiones a lo largo de la vida. Porque me he percatado que es aquellos a los que acabas tratando peor, porque acabas volviendo a probar cosas que ya habías hecho. Entonces, tengo una ficha en la que tengo todos los puntos de acupuntura escritos y cuando un paciente lleva bastantes sesiones de tratamiento, me impongo también la disciplina de revisar las cosas que he intentado. Afortunadamente, como a menudo trabajo con punto único, esto me permite una muy buena valoración de la respuesta a cada punto. Entonces, voy tachando los puntos que he hecho y han sido ineficaces, tacho con una doble cruz aquellos que han sido contraproducentes. Subrayo con de la parte de abajo aquellos que han ido razonablemente bien. Pongo dentro de un círculo aquellos que han ido muy bien y además aquel círculo lo subrayo con un rotulador amarillo si han sido punto único que ha resuelto prácticamente toda la clínica. Con lo cual, cuando vuelves a ver al paciente al cabo de mucho tiempo, de una ojeada, tienes muy claras las cosas que han funcionado, las que no, las que ya habías intentado, etc. Tanto para repetirlas como para no repetirlas. Bueno, este era un vídeo un poquito pesado de hacer y supongo que de recibir, pero me parecía necesario porque a menudo me he encontrado con personas que me quieren consultar casos clínicos y cuando me explican lo que saben del paciente me doy cuenta de que todo este trabajo detrás no está. Y a mí me parece fundamental porque sin todo este trabajo detrás yo soy incapaz de elaborar hipótesis diagnósticas y terapéuticas. Obviamente que esta no es la única manera. Por ejemplo, veréis casos de Jean-Marc Espy en el cual él va interrogando siguiendo una línea de pensamiento y descartando, repreguntando, pero hacer esto sin todo el trabajo previo así requiere una claridad mental, un vasto conocimiento, una gran maestría de la que yo no dispongo. Por tanto, aunque sea interesante a veces, hay mucha disciplina involucrada, sé que es pesado, pero cuando tenéis la anamnesis realizada de forma sintética, a veces incluso la paso limpia,
en 2 páginas, máximo 3, con los diagnósticos puestos y los puntos de tratamiento posible, es fantástico, porque cuando viene el paciente es como si hubieras hecho la compra, la hubieras puesto ordenada y limpia en tuppers en la nevera y dijeras, ¿cómo se ha encontrado hoy? ¿Qué ha comido? ¿Qué tal? Y entonces decides qué escoges para darle para cenar esa sesión. Es decir, que luego tampoco soy totalmente rígida en aplicar lo que en principio había pensado. Puedo adaptarme a la situación, incluso puedo improvisar en función de algo que haya dicho. Pero siempre tengo el material para trabajar en las mejores condiciones posibles, tenga yo ese día un día mejor, un día peor, un día más claro o menos, más creativo o nada creativo. Pero como mínimo pretendo que el paciente se lleve un tratamiento sensato y que tenga sentido y que le pueda ser útil. Así que por favor, cuando hagáis todo este trabajo, no os sintáis solos.